En la cultura Ishir existen tabúes alimenticios o restricciones sobre lo que se puede comer y cazar, de acuerdo a la edad de la persona y el sexo. El consumo de jabalí era libre según el sexo, pero no la edad. Estaba prohibido para varones y mujeres púberes. Otro ejemplo es el ñandú que, según su mitología, era un animal nacido entre los hombres que al tomar conciencia de ser extraño, fue al campo a vivir con los animales. Por lo tanto, su carne solo es consumida por las mujeres, siendo tabú para los hombres por ser como un hijo emplumado. Tradicionalmente, al llegar a la pubertad, los varones salen solos al monte y regresan cuando cazan algún animal, el cual se comparte con la comunidad. Así se convertían en adultos y eran conducidos al Tobish para ser educados en la cultura Ishir, donde les eran revelados ciertos secretos, como el de la extinción de los Anapsoro. En ocasión de estar viajando por la selva, un grupo de mujeres Ishir se encontró con los Anapsoro, dioses poderosos y terribles de aspecto extraño que no tenían facciones en el rostro. Estaban cubiertos de plumajes, pelos o extraños colores. Los Anapsoro convivieron luego con los Ishir y les enseñaron a cazar, a usar herramientas y también los iniciaron en sus ceremonias rituales. Luego de un tiempo, la convivencia entre hombres y dioses se tornó difícil, haciendo crisis con la muerte de algunos jóvenes en las durísimas ceremonias iniciáticas. Entonces Ashnuwerta, una de las principales Anapsoro, les indicó a los Ishir la vulnerabilidad de los Anapsoro para que pudieran vencerlos, golpeándolos en el tobillo, ya que allí tenían la garganta. De esta forma, los Ishir exterminaron a los Anapsoro. Solamente uno sobrevivió a la masacre además de Ashnuwerta, el temible Nemur, el cual, al estar a punto de ser alcanzado en su huida, tomó un caracol e hizo surgir de él una fuerte correntada que llenó el cauce con gran estruendo, dando origen al actual río Paraguay, y lanzando la maldición de exterminar a los Ishir si abandonaban los rituales que les habían enseñado. Luego de la matanza, Ashnuwerta reunió a los hombres Ishir y les dio las indicaciones para sobrevivir a la maldición de Nemur. Las mujeres no deben enterarse de la desaparición de los Anapsoro, y los hombres deberán reemplazarlos en la danza ceremonial, para lo cual Ashnuwerta formó los clanes, cada uno de los cuales estaba encargado de personificar durante el ritual a uno de los Anapsoro muertos, imitando sus colores, plumajes y comportamiento. Para que las mujeres no se enteren de la desaparición de los Anapsoro, cada tanto algún guerrero se disfraza con una máscara tejida con los tocados de pluma y las 2 espadas rituales de madera y se acerca a la aldea por el Tobish-Ibish para asustar a las mujeres y recordarles que ese camino les está vedado.